Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Para todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La Luz del Mundo Hoy. El programa con sentido fraterno. Un día más Dios nos concede la grande bendición de estar en este espacio hablando con la verdad. Saludamos a nuestros hermanos con la paz de Dios y la gracia de Jesucristo, sea la que more en sus corazones. Y muy buenos días a todos nuestros fieles oyentes que nos están sintonizando a través del 93.6 FM Melodía Estéreo. Recuerda que también puedes escuchar la programación de Radio La Luz del Mundo Internacional a través de radio lldm.com. Las 24 horas del día estamos allí y puedes escuchar diferente programación de la Iglesia La Luz del Mundo. Y nos sentimos hoy muy contentos de poder nuevamente una vez más compartir estos 60 minutos en los cuales tu servidor Emerson Ayón estará bajo la conducción de este espacio y vamos a platicar como todos los domingos que nos toca esta grande bendición acerca de un tema muy importante que queremos titular En Cristo se nos anuncia el perdón de los pecados. Y esta mañana me acompaña nuestro hermano Gabriel Silva, a quien le doy la bienvenida. Hermano Gabriel, bienvenido, la paz de Dios sea en su corazón. Amén, hermano. Primeramente, mi deseo es que la paz de Dios también sea en el corazón de las personas que en este momento tienen la oportunidad y la bendición de escucharnos, pues Dios nos permite un instante para poder meditar en su palabra y poder hacer oído al llamado de nuestro Dios a través de las Escrituras. Bueno, hoy nos toca, ¿verdad?, un tema muy hermoso, hermano Gabriel. En Cristo se nos anuncia el perdón de los pecados. Amén. Y queremos que también usted sea participante, usted querido oyente que nos está oyendo a través de este dial, y nos mandes tus comentarios al 618-783-574. Ahí puede llamarnos o enviarnos tu WhatsApp, 618-783-574. Les animamos a que también nos ayuden en esta programación. En Cristo se nos anuncia el perdón de los pecados. Es el tema que vamos a compartir con todos ustedes. También nos puedes buscar en las redes sociales. Te invitamos a que nos busques ahí en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote, y también como Hablando con la Verdad, que es el perfil, ¿verdad?, del programa. Así que les invitamos a que también veas allí. Encontrarás información de la Iglesia La Luz del Mundo a través de las redes sociales. Vamos a hacer una pequeña pausa y antes de regresar queremos invitarles a escuchar una hermosa alabanza. Una alabanza que nos invite a meditar en esta mañana de grande bendición, ya que lo que vamos a traer queremos que sea muy especial para todos ustedes. En breve regresamos. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. El Cordero de Dios en una nube vendrá. Aleluyas y glorias le dará su esposa que esperando está. Cristo viene en una nube, el Cordero de Dios. Cristo viene
de Dios. Recordamos, Jesús, hoy tu muerte en la cruz trajo gozo, vida y salud. Glorias te damos, Jesús. Cristo viene en una nube, el Cordero de Dios. Cristo viene en una nube, el Cordero de Dios. Padeciste, Jesús, desprecio y gran dolor. Tú no has muerto, vives, Jesús. Glorias te damos, Jesús. Cristo viene en una nube, el Cordero de Dios. Cristo viene en una nube, el Cordero de Dios. Cristo viene en una nube, el Cordero de Dios. Cristo viene en una nube, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Saludamos a todos los que nos empiezan a sintonizar a través de este dial 93.6 FM y traemos un hermoso tema para todos aquellos que nos escuchan. El tema lo hemos titulado, lo hemos sugerido de esta forma: en Cristo se nos anuncia el perdón de los pecados. Y vamos a analizar en este espacio, en esta hora de programación, vamos a analizar este punto, este mensaje que nuestro Señor Jesucristo trae para las almas que necesitan de Él. Primeramente vamos a analizar un aspecto muy importante, porque vamos a considerar algo que muchas personas pasan desapercibido, pero es la razón por la cual todos necesitamos el perdón de los pecados. Hay quien dice: yo no hago mal a nadie, yo no mato, no he robado, a quien puedo hago bien, no me meto con nadie. Y a veces tratamos, ¿verdad?, de esa forma de autojustificarnos, dando a entender de que hemos llevado una vida normalmente pues buena, una vida moralmente buena. Pero vamos a analizar el por qué necesitamos todos, absolutamente todas las personas, sin excepción de nadie, toda la humanidad necesita este regalo de Dios, este regalo que a través de Jesucristo se nos anuncia, esta buena noticia, esta buena nueva del perdón de los pecados. Hermano Gabriel, ¿qué le parece si comenzamos hablando de este primer punto? ¿Por qué debemos comprender que necesitamos el perdón de los pecados? Hermano, como usted lo decía, pues muchas veces nosotros mismos nos justificamos por nuestras obras. Nosotros miramos que le hacemos un bien a las personas. Es más, como decía usted, ¿a quién no se le hace fácil de pronto darle ayuda al necesitado? De pronto una persona hambrienta, ¿a quién no se le hace fácil darle un plato de comida? Sí. Entonces de esa manera nosotros vemos que estamos diciendo, pues estoy haciendo el bien, pues efectivamente está haciendo un bien a la humanidad.
Pero si ya nos ponemos a comparar el bien que es hacer para Dios y el bien de la humanidad, es muy diferente. Entonces estamos haciéndole un bien a la humanidad, sí, pero de igual manera nosotros sabemos que estamos aún bajo pecado. Aunque le estamos ayudando haciendo un bien a la humanidad, esas obras Dios también las ve, pero también Dios ve cuál es el obrar hacia nuestro Dios. Hay un texto que dice en Romanos 3:9, dice así: para la honra y la gloria del Señor. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que aquellos? En ninguna manera, pues ya hemos causado a judíos y a gentiles, a todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrantando y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Pues aquí el texto nos dice que no hay persona buena en este mundo. No hay persona que pueda decir, mis obras Dios las justifica, mis obras Dios las ve como buenas. Bueno, está haciendo el bien a la humanidad, pero nuestro Dios pide un poco más que hacerle el bien al prójimo. Es uno de los mandamientos, sí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Pero también hay más mandamientos que Dios demanda, que exige, que pide para el que quiere servirle. Entonces vemos que el texto nos aclara que no hay nadie que esté limpio, que nadie esté justificado delante de los ojos de nuestro Dios. Aún nuestro Señor Jesucristo, en aquel tiempo habían personas que eran religiosos y querían justificarse por sus obras. Entonces les decía, dice en Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos que no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Entonces vemos que aún nuestro Señor Jesucristo aclaraba y decía que el pecar se podía hacer simplemente con enfadarse con su hermano. Con solo enfadarse, ¿no? ¿Cuántas veces no nos enfadamos con una persona por cosas pequeñas, por cosas grandes? Aún ya está, aunque le hemos hecho el bien de pronto al vecino, al amigo, me he enfadado con otra persona. Entonces ya hay un pecado en mí, ya hay algo que debo reconocer, sí. Aún nuestro Señor Jesucristo hablaba y decía que aún enojándome ya era culpable de muerte. Dice que el mandamiento que dejó Moisés decía, no matarás porque serás culpable y Dios te va a condenar. Entonces de esa misma manera ya nuestro Señor Jesucristo lo ponía de pronto un poco más difícil, decía, para que ese amor al prójimo realmente fuera verdadero. Decía, si aún mirando a tu hermano serás culpable, dice, serás culpable de juicio. Entonces vemos que con cosas tan pequeñas estamos cometiendo pecado y estamos viviendo bajo pecado, porque muchas veces las personas confunden, dicen, no, es que yo no tengo otra mujer, por cosas que de pronto para la humanidad le parece mal. Ante nosotros, ante Dios, hay cosas que son más pequeñas que a Dios le parece que es pecado. Entonces, sí. Y fíjense qué importante, porque estamos hablando de ese aspecto. Hay quien dice yo no mato, ¿no?
Así es. Y dice el Señor, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, o sea que el Señor compara el homicidio, compara ese pecado semejante con el enojo, ¿verdad? Así es. Entonces, imagínense quién no se ha enojado una vez contra su hermano, contra su vecino, contra su amigo, todos los hombres, porque estamos hablando de una condición espiritual, como dice Romanos capítulo 5, verso 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, sin excepción. No hay una excepción de decir yo no he cometido pecado, no. Toda la humanidad, ¿verdad? Así es. Todo el ser humano, todas las personas, absolutamente todas, rico, pobre, buena, mala, todos hemos pecado. Fíjese, hermano, aquí también en este mismo texto del de Mateo 5:22, abajo hay otro ejemplo que pone nuestro Señor Jesucristo. Sí. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, y después se aclara nuestro Señor Jesucristo, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces vemos que con cosas tan fáciles, cómo estamos manchando nuestra alma, cómo estamos alejándonos de las promesas de nuestro Dios, y es a lo que hemos venido hoy a reconocer, que no estamos haciendo lo bueno delante de Dios, repitiendo, sí, estamos ayudando a las personas, estamos siendo buenas personas para el mundo. Aún en la iglesia del Señor nos enseñan a ser buenos cristianos para Dios y buenas personas para el mundo. Entonces para el mundo estamos siendo buenos, pero nos falta ese poquito para completar una obra buena, una obra bonita de servirle a nuestro Dios y ser buenas personas para el mundo. Correcto. Y ya que el pecado, estamos viendo en este primer bloque, que toda la humanidad está bajo pecado, todos. Y el pecado lo que hace es una separación, ¿verdad? Así dice es. el profeta Isaías en el capítulo 59, verso 1, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, que el pecado viene a ser, ¿verdad, hermano Gabriel? Una separación, viene a separar al hombre de la presencia de nuestro Dios, de la comunión con Dios. Entonces, mientras el hombre viva en ese pecado, viva en esa condición, porque estamos hablando de una condición espiritual. Fíjese que aunque el hombre haga buenas obras, ¿verdad? Así es. Aunque el hombre no haga mal a nadie, no mate, no robe, no haga ninguna de los pecados que a veces consideramos erróneamente, ¿verdad?, grandes, pero hablemos de esa forma, aunque haga buenas obras el ser humano, ¿verdad? Hay una condición que por naturaleza vive el humano, y es el pecado. Así es. Todos pecamos, ¿verdad? Y mientras vivamos en esa condición pecaminosa, nos dice la Escritura que estamos separados, se levanta una pared, ¿verdad?, entre Dios y entre nosotros. Correcto, hay una separación, es decir que aunque quisiera el hombre ir, el pecado no lo deja. Hay una historia muy bonita que está en Hechos 10, no sé si el hermano la ha escuchado, la historia de Cornelio. Muy bonita, sí. Vemos que allí nos narra cómo era la vida de este hombre, cómo se comportaba delante de Dios y delante de la humanidad. Dice la Escritura en Hechos 10, capítulo 10, dice, había un hombre en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Dice, y después dice, este vio claramente en una visión en la hora novena que un ángel Dios entraba donde estaba él y le decía a Cornelio.
mirándole fijamente atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Tus oraciones y tus limosnas han sido escuchadas para memoria delante de Dios. Allí empieza, el texto es muy largo, nos cuenta de cómo nuestro Dios se manifestó a través de un sueño a Cornelio y le empieza a hablar, le empieza a manifestar de qué era necesario para que todo eso, lo que estaba haciendo él, fuera una obra perfecta, fuera una obra que aún la humanidad pudiera admirar de una forma correcta. Entonces dice que tenía que ir hasta donde un hombre que se llamaba Pedro. Entonces Simón, por sobrenombre que tenía Pedro, y Cornelio fue hasta allí, y allí Pedro, el apóstol Pedro, le empezó a hablar acerca del llamamiento, del arrepentimiento, de que aunque aquellas obras que él hacía, porque nos lo dice en el 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Entonces fíjese a mí que no era solamente él, sino sus hijos, su esposa, quizás familia cercana. Dice que era temerosa de Dios, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero faltaba que le explicaran que aunque él hiciera todas esas cosas, quizás cometía errores, cometía cosas. Entonces el apóstol Pedro, quizás en su predicación, le empezaba a exponer la palabra de Dios. Y ya vemos que ya en ese mismo texto, en el versículo 48 dice: y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Vemos que el bautismo, ¿para qué es? Para perdón de pecados. Entonces vemos que necesitó ese bautismo, y él vio que reconoció que aunque estaba haciendo todas esas obras, estaba bajo pecado. Correcto. Entonces el apóstol Pedro ya le dijo: bueno, ya reconocido, ya Dios ya le llamó a través del sueño, ya se le habló del arrepentimiento, reconoció que había pecado en él. Entonces, ¿qué impide? Entonces dice: los mandó bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, está escuchando usted, querido oyente, ¿verdad? Que este primer punto, que toda la humanidad estamos bajo pecado. Yo creo que el ejemplo que dio nuestro hermano refleja con claridad que aunque hagamos buenas obras, ¿verdad?, aunque seamos piadosos, temerosos, hay una condición que no se puede evitar, y es el pecado. Solamente a través del perdón, ¿verdad?, Amén, que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo a través del bautismo, es como el hombre puede liberarse, podemos decir, hermano Gabriel, liberarse de esa esclavitud que es el pecado. Vamos a hacer una pausa y regresamos en el segundo bloque de nuestro espacio. Recuerda, te damos el número de contacto si tú quieres también enviarnos tu mensaje o quieres contactar con la Iglesia La Luz del Mundo. Tu servidor Emerson Ayón está para servirte. Márcanos al 618-783-574, ahí nos puedes mandar el mensaje, el WhatsApp, y con mucho gusto te vamos a atender. Recuerda, 618-783-574. En breve regresamos nuevamente en su programa Hablando con la Verdad. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. El Salvador
y se burla con desprecio. Tú, Señor, no merecías sufrir nuestro dolor. El Salvador Jesús, mi Jesús, el Señor por amor entregó su vida en la cruz y padeció lo peor. Él sufrió gran dolor solo por darnos salvación. En momentos de agonía, gran tristeza padecías, olvidado, lleno de dolor, por darnos redención, despreciado por los tuyos, azotado y afligido, mas orándole a tu Padre nos dabas el perdón. El Salvador, mi Jesús, el Señor por amor te entregó su vida en la cruz y padeció lo peor. Él sufrió gran dolor solo por darnos salvación. La Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te esperamos. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Y seguimos compartiendo con todos ustedes este hermoso espacio de Hablando con la Verdad de la Iglesia, La Luz del Mundo, aquí en la ciudad de Arrecife, Lanzarote. Hablando de un tema muy importante: en Cristo se nos anuncia el perdón de nuestros pecados. Muy bien, vamos a seguir platicando aquí con nuestro hermano Gabriel acerca de este importante tema, en el cual Dios siempre ha mostrado un deseo para con la humanidad. No desea Dios que el hombre, que el ser humano esté apartado de Él, ya que decíamos en el primer bloque, el pecado levanta una pared, levanta una división, una separación entre nosotros y Dios. Pero hermano Gabriel, el deseo de Dios es que el hombre, ¿verdad?, esté siempre en comunión, que renuncie, ¿verdad?, que deje esa esclavitud que es el pecado y llegue a una nueva vida en Cristo. Para ello Dios se proveyó de un medio, ¿verdad? Amén, hermano. Vemos que nuestro Dios
queriéndonos abarcar en ese amor, en esa gracia, nos permitió conocer a nuestro Señor Jesucristo. Dice en Colosenses 1:18, para la gloria de Dios, Amén. dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todos tengan preeminencia. Por tanto, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo a todas las cosas, así los que están en la tierra como están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces vemos que nuestro Dios, pues, vio que a través de los profetas no fue suficiente para que el hombre dejara esa vida mala que llevaba esa vida pecaminosa. Vio necesario enviar a su Hijo. Dice un texto: porque de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Entonces vemos que nuestro Dios envió a nuestro Señor Jesucristo para poder reconciliarnos, para poder que ese perdón fuera a plenitud, porque Juan hizo bautismo de arrepentimiento, pero no era un bautismo de perdón. Pero con nuestro Señor Jesucristo vemos que con su muerte ya empezó a haber ese bautismo para perdón de pecados, porque en vida él ofrecía el perdón, decía: tus pecados eran perdonados, y así era porque su palabra era la verdad. Tenía la autoridad. Sí, tenía toda autoridad, su palabra era verdad porque provenía de Dios. Entonces vemos que con su muerte en la cruz, nuestro Dios nos permite tener esa vida, restaurar ese primer estado espiritual en el que vivíamos, como en aquel tiempo de Adán, que vivía en una santidad, veía cara a cara a nuestro Dios, podía platicar cara a cara con nuestro Dios, y en su mente y en su corazón no había mal pensamiento, no había pecado. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de su sangre que fue derramada en la cruz, pues nosotros podemos tener esa bendición, esa oportunidad de tener ese perdón. Qué bonito es cuando hemos cometido algo malo con una persona, nos acercamos y le pedimos disculpas, quizás de pronto con una lágrima, de pronto con nuestra voz quebrantada, y aquella persona se llena de amor y dice: mira, está bien, yo te perdono. Siente en nuestro cuerpo que se despoja de un descanso, ¿no? Exactamente, que se libera, se siente más suave, más ligero. Entonces, así es nuestro Dios cuando perdona todos nuestros pecados. Todos. Eso es lo que quiere Dios. Hay un texto que utilizamos mucho nosotros, es el de 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que Dios, que todos los hombres sean salvos a través del conocimiento de la verdad. Entonces, esa verdad es la que nos hace ver que vivimos en pecado. Y cuando nos liberamos de él, pues es cuando hemos aceptado que estamos viviendo en una vida pecaminosa, y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y nos bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esa manera estamos retomando esa vida espiritual, estamos queriendo seguir la vida de Cristo. Entonces, de esa manera nuestro Dios nos permite tener esa bendición a través de nuestro Señor Jesucristo, que es por el único el cual nosotros podemos tener este perdón. Así es, ya que nuestra condición era una muerte espiritual. Y estamos hablando de esa condición en la cual, cuando vive el hombre en ese pecado, cuando todavía, como nos dice nuestro hermano Gabriel, no ha recibido el hombre ese perdón de Dios a través del verdadero bautismo, cuando no ha recibido ese perdón, vive el hombre
todavía bajo las garras del pecado, ¿verdad? Aunque haga buenas obras, Sí, pero lo vemos estamos con hablando Cornelio. de esa condición, que es necesario que el hombre salga. Por eso nuestro Dios envió a su Hijo amado Jesucristo para llevar nuestros pecados y abrió esa puerta a través de su glorioso sacrificio, ¿verdad? Así Dice en es. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice la Escritura, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros, pone un ejemplo, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vemos, ¿verdad?, la condición, nos dice el apóstol Pedro, que tiene el ser humano antes de llegar a Cristo. Es una condición como aquella ovejita que se descarría, ¿verdad?, que anda Así es. apartada, que no anda con el grupo, que no anda con su buen pastor. ¿Qué le podrá pasar a aquella ovejita? Bueno, llegará el lobo, llegará el león, y está expuesta, ¿verdad?, a los peligros, está expuesta a ser muerta. Así también es cuando el ser humano no ha llegado al verdadero camino de Dios, al verdadero Cristo, ¿verdad? Así es. No al Cristo falso, sino al verdadero Cristo, a la vida eterna, al verdadero Cristo que nos lo enseña un verdadero apóstol de Jesucristo. Entonces, fue el medio, ¿verdad, hermano Gabriel? Nuestro Señor Jesucristo. Allí, para complementar lo que estamos hablando, vemos, dice en Efesios 2, dice, sois salvos por la gracia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ahora que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás, pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia, pero su gran amor que nos amó, aún estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces vemos que aquí el apóstol Pablo le estaba mostrando a la iglesia de en qué La vida, condición. en la vida en la que vivían y en lo que, en el error en el que uno vivía. Aún el apóstol Pablo dice la escritura que era irreprensible ante la ley de Moisés, porque en todo la cumplía. Pero nuestro Señor Jesucristo le hizo ver que lo que estaba haciendo estaba obrando mal. Entonces, si era por medio de la ley, pues era irreprensible el apóstol Pablo. Pero había una ley mayor que ella, que la de Moisés, y le hizo ver que sus obras que estaba haciendo no eran las mejores. Entonces Dios le llamó, y aún al apóstol Pablo le perdonó todos sus pecados y fue llamado al ministerio del apostolado. Y el apóstol Pablo que recibió ese evangelio de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, empezó a predicarlo y se lo decía a la iglesia de Éfeso. Dice que ustedes también anduvieron, ustedes también caminaron, ustedes siguieron la corriente de este mundo. Como dice el mundo, todos iban para donde todos van para donde, bueno, el dicho se me olvidó, pero dice que seguían a los demás. Si este iba a la fiesta, pues vámonos de fiesta. Si este iba al alcohol, pues también se iban en alcohol. Es más o menos lo que quiere decir el texto. Pero el apóstol Pablo dijo, ahora vosotros los dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces vemos que antes estábamos muertos, ¿verdad? En delitos y pecados, pero ahora vivimos en una gracia, vivimos en una paz con nuestro Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre lo aclara, aunque es necesario el apostolado para poder recibir esta gracia. Vemos que el apóstol siempre aclara que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque por gracia sois salvos.
Así es. Están llegando algunos mensajes, ¿verdad? De aquí de Arrecife. Tulio Ortiz nos colaboran con unos textos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. También 1 de Juan 1:8 nos dan algunos textos. Freddy Escobar también nos relata, ¿verdad?, el ejemplo que dio nuestro hermano Gabriel acerca de Cornelio. Dios les pague por también participar de este espacio. Recuerda mandando tu mensaje al 618-783-574. También participas, o si tienes dudas, sugerencias, opiniones, o quieres conocer más de la Iglesia La Luz del Mundo, envíanos tu mensaje 618-783-574. Tu servidor Emerson Ayón está para atenderte con mucho gusto. Vamos a hacer una pausa, hermano Gabriel, y regresamos en el tercer bloque de nuestro espacio. Recuerda, estás en tu programa Hablando con la Verdad, de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Tengo a mi buen Jesús, que tanto me ama. Tengo a mi Salvador, Cristo el Señor. Lo que tuve dejé, todo por Cristo. Entraré a su mansión y con él reinaré. Cristo me ama, Cristo me ama, que del mundo no soy de mi Cristo. Su sangre derramó y así me rescató mi buen Jesús. Por el mundo vagué sin esperanza, perdido en la maldad, haciendo el mal. Pero Cristo Jesús me ha rescatado, siendo el hombre más vil, indigno de vivir, y así me amó. Cristo me ama, Cristo me ama, que del mundo no soy de mi Cristo. Su sangre derramó y así me rescató mi buen Jesús, mi Jesús. La Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana.
Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te esperamos. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Aquí estamos nuevamente en su programa Hablando con la Verdad, tratando este tema, que en Cristo se nos anuncia el perdón de los pecados. Y todos, absolutamente todos, necesitamos el perdón de nuestro Dios. Pero queremos darle una buena noticia, porque eso es el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia, una buena nueva de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y es que ese perdón, ¿verdad, hermano Gabriel? Dios lo pone a nuestro alcance. Amén. Ya para terminar y concluir el tema que estamos hablando, podemos ver un texto en Primera de Juan 1:5, dice, para la gloria de Dios. Sí. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Os anunciamos, Dios es la luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentirosos y no practicamos la verdad. Dice el 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Él mentiroso y a su palabra y su palabra no está en nosotros. Vemos que aquí el apóstol Juan estaba hablando, diciendo de que debemos andar en la verdad, debemos andar en la luz, y Dios nos ofrece como dijera su hermano, nos ofrece ese perdón para poder estar en Él, pero tenemos que reconocer que estamos en pecado, sí, de que estamos obrando mal. Es semejante como la persona que anda en la drogadicción, hasta que no reconozca que tiene un error, correcto, no va a poder salir de él, porque si dice, no, yo estoy bien, yo lo controlo, yo sé lo que hago, siempre va a estar mal. ¿Y cuál va a ser su fin? La muerte. Asimismo es con el pecado. Si no reconocemos que estamos andando mal, dice aún la Escritura que la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Es la muerte. Entonces, de esa manera vamos a poder obtener ese perdón reconociendo, como Cornelio reconoció de que aunque hacía buenas obras, era necesario que se bautizara, era necesario recibir al apóstol, era necesario recibir a nuestro Señor Jesucristo para que ese perdón de pecados, esas obras fueran justas delante de nuestro Dios, para que tuviera esa vida espiritual, esa comunión con nuestro Dios fuera verdadera. Entonces en este texto dice que si nosotros no lo reconocemos, estamos haciendo mentirosos a nuestro Dios y nos estamos engañando a nosotros mismos. Correcto. Es fácil engañarnos a nosotros mismos, engañar al hermano, al vecino, al sobrino, a la tía, pero no podemos engañar a nuestro Dios. Entonces, de esa manera, hermano, pues el perdón de pecados viene a nosotros cuando lo reconocemos y nos bautizamos bajo la autoridad apostólica. Así es. Y remarcar para usted que nos está escuchando, un hermoso texto, dice en Romanos capítulo 3, verso 22, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, que este perdón que se nos anuncia a través de nuestro Señor Jesucristo, a través en estos tiempos de la predicación de un enviado de Jesucristo, se nos está anunciando que en el nombre glorioso de Jesucristo encontramos el perdón de nuestros pecados de una forma gratuita, porque el evangelio que trae un verdadero apóstol de Jesucristo no es un evangelio que se cobra. No cobra el apóstol de Jesucristo por dar esta buena nueva de salvación. Dice la Escritura que esta justificación Dios la da gratuitamente a aquellos que creen, y como decía el hermano Gabriel, y que reconocen, ¿verdad?, sus pecados, porque hay que reconocerlo. Primeramente, cumplir con ese plan de salvación que es de nuestro Dios. ¿Y cuál es ese plan de salvación? Que para obtener ese perdón de pecados, primero nosotros debemos oír la predicación de un verdadero hombre de Dios. Amén. Porque así lo estableció Cristo. Le dijo a sus apóstoles: id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a terminar, hermano Gabriel. Tenemos una grande bendición en este continente europeo, ¿verdad? El apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García, que es el enviado de Dios. En este día se va a presentar en la ciudad de Milán, en Amén. Italia, ¿verdad? Una bendición muy grande para nuestros hermanos, y cabe resaltar que las presentaciones que hace el apóstol del Señor, él no cobra. Así es gratuita. Vemos que él asiste donde hay 1, 2 o 3 almas, porque ese es el amor de un verdadero padre. El amor de un padre lo hace ir hasta donde está su hijo más pequeño. Y pues la iglesia en Italia es pequeña. El amor de un verdadero siervo de Dios, de un apóstol de Dios, le hace llegar hasta estos lugares de Europa, a los lugares más pequeños, a traer esa palabra de vida eterna, a traer esa palabra de consuelo y edificación para nuestras almas. Qué bendición el poder hoy admirar y escuchar la palabra de Dios a través de un apóstol de Jesucristo. Sí, porque el mensaje que trae el apóstol del Señor, nuestro hermano Nazón Joaquín, es precisamente lo que estamos hablando. Anda anunciando él esta buena nueva de Jesucristo, ¿verdad? Que a través del nombre de Jesucristo podemos encontrar la salvación, podemos encontrar el perdón de nuestros pecados, porque solo ese es el primer paso, ¿verdad? La salvación es como una escalera. Amén. Y el primer paso es oír. Necesitamos oír, ¿verdad? Como decía usted, Cornelio, aunque tenía buenas obras, aunque tenía era piadoso, y no solamente él, sino toda su casa, ¿qué necesitó primero? Necesitó oír primero. La palabra de Dios. ¿Verdad? La palabra de un enviado de Dios, ¿verdad? Le dijo: mira, apóstol. Ahí está Pedro, posa en cierta casa, él te dirá lo que es necesario. Porque un enviado de Dios trae no su palabra, ¿verdad? No lo que él piensa. Un verdadero hombre de Dios trae el evangelio revelado de Jesucristo para salvación de las almas. Hermano Gabriel, hemos terminado. ¿Alguna invitación para las personas que nos están escuchando? Pues la invitación la hacemos a través de las pláticas que Dios nos permite cada domingo en este horario. El llamado, pues Dios ya lo está haciendo a las almas. Uh-huh. No tiene que ser como semejante a Cornelio, una visión y ahí es que Dios me llamó, no. Pues en este momento, si estás en tu casa, Dios te permite escuchar unos instantes de este programa, pues Dios ya te está llamando, porque está llevando la palabra de vida eterna a través de un medio de comunicación que es la radio, la está llevando a tu casa y te está permitiendo conocer cuál es la verdad, cuál es esa verdad en la cual somos salvos, como decía Timoteo. Entonces, mi deseo es que si oyen la palabra, pues no es mi deseo, es el deseo de nuestro Dios y es el deseo de un siervo de Dios, de que estas almas reconozcan de que hay un Dios vivo, un Dios verdadero, el cual debemos servir, pero debemos hacerlo conforme a la palabra de Él. Es como cuando el niño pequeño tiene unos pasos, primero gatea,
después empieza a hacer solitos, a soltarse un poco y después camina. Pues así es. A través de esta palabra vemos de que no nos saltamos las cosas, es como un orden. Por eso dice Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Y cómo es un ejército? En orden. Uno siempre lo ve siempre organizado, uniformado. Entonces de esa manera Dios exige un orden para todo lo que es en él. Entonces mi deseo es que reciban esta hermosa palabra. Allí estamos, las direcciones se dejan en los anuncios y nos encontramos en la calle Gómez Ulla, donde nuestro hermano Emerson, el encargado de este lugar, o cualquier hermano que se encuentre allí, pueden despejar dudas, pueden darles a conocer un poco más de este evangelio, el cual anuncia un apóstol de Jesucristo. Dios le pague, hermano, por su aportación, por compartir este momento, y también saludamos a todos aquellos que se han tomado el tiempo para enviarnos sus comentarios, sus ¿por qué no? Sus aportaciones con algún texto, con algún razonamiento. Saludamos a todos. Nos envió otro razonamiento aquí Julián Miranda, aquí desde Francisco Javier. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Primera de Juan 2:1. Les agradecemos a todos los que se han tomado el tiempo para participar y también aportar un razonamiento en su programa Hablando con la Verdad. Si Dios lo permite, estaremos la próxima semana nuevamente a esta misma hora de 8 a 9 de la mañana con todos ustedes en su programa Hablando con la Verdad. Ya nuestro hermano Gabriel les dejó la invitación, así que los esperamos. En esta mañana a las 10 de la mañana tenemos nuestra escuela dominical. Lo invitamos a que conozca la Iglesia, la Luz del Mundo. Dios los bendiga a todos y la paz de Dios quede en el corazón de nuestros hermanos. Y te invitamos a que sigas la programación de radio lldm.com. Ahí las 24 horas del día está la programación de la Iglesia, la Luz del Mundo. Dios los bendiga a todos. Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te esperamos. Para todo hay tiempo. El tiempo de este espacio por hoy termina, pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta a la misma hora y por esta misma frecuencia. La Luz del Mundo hoy. El programa cristiano de referencia, una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La Luz del Mundo hoy, el programa con sentido fraterno. Dios los bendiga.